Hola, comenzaremos ahora con otro tema, otro fallo súper interesante y que me parece que refleja, digamos, todo el tema del fallo, lo que lo rodea y lo que les voy a dejar en el canal de YouTube, los links a las audiencias públicas que se hicieron, me parece que muestra un poco a pinceladas muchísimas partes de nuestro programa. Así que este va a ser otro fallo esencial, porque como todos los fallos que calificamos de esenciales, vamos a sacar algunos y a poner este y el de Cava con Gobierno Nacional. Representa las grandezas y las miserias del derecho administrativo y cubre muchos de los temas que tenemos nosotros que tratar a lo largo del año. Comencemos entonces. Bueno, ¿cómo venía la mano con este fallo? Bueno, saben ustedes que Pharmacity es una especie de farmacia supermercado que funciona en varias provincias, en 7 u 8 provincias de la Argentina, pero sobre todo es muy fuerte en Ciudad de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires se da una discusión muy interesante en relación a ver si podía haber una farmacia que sea propiedad de sociedades anónimas. La ley provincial impedía que las sociedades anónimas fueran propietarias de farmacias. Y ojo que eso no es un tema que afecte únicamente a los farmacéuticos. Nuestro colegio de abogados también tiene una disposición similar, es decir, no permite que se constituyan sociedades comerciales dedicadas a la explotación de estudios jurídicos. No puede haber una sociedad anónima que sea titular de un estudio jurídico. Siempre bueno, y lo mismo pasa en relación a las sociedades anónimas y las farmacias. ¿Por qué? Bueno, porque la idea es que la responsabilidad profesional tiene que ser personal, que no se puede diluir en una sociedad y que son las leyes provinciales que regulan cada una de las profesiones la que tiene la competencia de establecer bajo qué modalidad jurídica se puede desarrollar esa profesión. Esta es la visión clásica, ante lo cual Pharmacity realiza una demanda contra la provincia de Buenos Aires solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la norma. Vamos a volver a compartir. Bueno, también, como todo fallo esencial, es interesante que pensemos cómo evoluciona todo este camino procesal. Bueno, empieza en un juzgado de primera instancia en donde Pharmacity demanda a la provincia de Buenos Aires pidiendo que se declare la nulidad de una resolución del Ministerio de Salud que le denegaba la posibilidad de ser propietaria de una farmacia, creo que en la localidad de Pilar, y requiere la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 14 de la ley 10.606, que es la regulatoria de la profesión de farmacéutico. Acá está, la demandada le denegó una solicitud genérica para aprobar y también el funcionamiento de la farmacia en Pilar. ¿Qué dicen estos artículos? Bueno, primer punto. No cualquier farmacéutico puede abrir una farmacia. Así como no cualquier escribano puede abrir una escribanía, cualquier que tenga el título académico habilitante para desempeñarse como notario puede abrir una escribanía, tampoco todo aquel que tenga el título de farmacéutico puede abrir una farmacia. Existe un número cerrado de farmacias que puede ser habilitado únicamente en relación a la cantidad de habitantes. Es decir, no hay una libre competencia en relación a las farmacias en la provincia de Buenos Aires. Siempre tiene que tener esta habilitación especial en base a la población. No hay libre competencia. Primer punto central.
Fíjense, ¿no? En cuanto cómo no solo tiene que haber una relación con la cantidad de habitantes, sino también a dónde geográficamente pueden instalarse. Por ejemplo, no puede estar a más de 300 metros medidos con este criterio peatonal, digamos. No en línea recta, sino bueno, yendo por la vereda. Y los traslados pueden desarrollarse siempre dentro de la misma localidad, no quiere decir que yo pueda abrir una localidad en Ituzaingó y llevarla a Bahía Blanca. Bueno, claras restricciones a la libertad de desarrollo de la producción y de comercio, las dos. Como los escribanos, como no tenemos los abogados, donde cada cual que se recibe puede abrir su propio estudio. Y el otro artículo es este. Dice, ¿quién puede ser el propietario de una farmacia? Primero, obvio, el profesional farmacéutico con títulos habilitantes, y después mírenlo bien ustedes, pero básicamente se circunscriben aquellas asociaciones comerciales, aquellas sociedades comerciales, perdón, en donde pueda identificarse quién es el responsable técnico. La figura del responsable técnico en la farmacia es sustancial, porque se supone, o la ley supone, que el responsable técnico es el que decide qué medicamentos se compran y aconseja sobre todo a la persona que va a comprar en cuanto a qué tipo de medicamento puede comprar. Sobre todo tengamos presentes que es muy, digamos, se trata de imponer siempre con mayor o menor fuerza por parte del Estado que se recete por genéricos, es decir, no recetar marca, no recetar vallaspidina, sino de recetar ácido acetil salicílico, que es lo que compone la aspirina. Después uno va, le pregunta al farmacéutico dice, yo tengo estas 3 aspirinas, y uno ve si compra la marca que parece más renombrada o elige lo más barato. Entonces, y es el profesional farmacéutico el que tiene la posibilidad de aconsejarlo esta ecuación precio-calidad que le puede convenir. Y supuestamente, como es un profesional de la salud, la ley presupone que lo va a hacer teniendo en cuenta no sus propios intereses comerciales, sino la preservación de la salud o su condición de operador de la salud, que prevalecería por sobre sus propios intereses comerciales. Esta es la estructura mental en base a la cual está articulado el sistema de farmacias en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dice la Corte ante esta demanda? Recordemos, esto va a primera instancia, va a Cámara, y luego la forma de acceder cuando uno está discutiendo un tema de legalidad ante la Corte de la Provincia de Buenos Aires es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Recordemos y hablamos que existe lo que se llama demanda originaria de inconstitucionalidad, que tiene determinados requisitos. Eso también se vincula en cuanto a la condición o no de carácter legal de las ordenanzas municipales, de cómo se pueden impugnar, si se la considera ley, como lo considera la ley 13.101, que es la que modifica el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, que en uno de sus artículos dispone que la ley se la considerará, que las ordenanzas se la considera ley en sentido material y en sentido formal. Por lo tanto, en este caso, la vía de impugnación de esta ordenanza como tal sería la demanda originaria de inconstitucionalidad por ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y si uno quiere atacar un acto de aplicación, es otro el camino. El acto de aplicación es un acto administrativo individual, como tal va al juzgado contencioso administrativo del departamento judicial de que se trate, Bahía Blanca el nuestro, luego se va a la Cámara Regional que le corresponda, Mar del Plata la nuestra, y luego eventualmente, si uno tiene la posibilidad, va por la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Como todo recurso extraordinario, no se pueden discutir, primero, cuestiones de hecho, salvo absurdo, como la provincia de Buenos Aires a la doctrina de arbitrariedad que conversamos en algún momento, aquella que hace que no se pueda entender que la interpretación de los hechos sea una derivación razonada del derecho vigente y por lo tanto
se busca el rulo intelectual de decir que es un agravio a un derecho constitucional, que es el derecho de defensa, para en definitiva atacar los hechos, en la provincia de Buenos Aires ese recurso de arbitrariedad se llama la vía del absurdo, en donde uno plantea en los recursos de inaplicabilidad el absurdo en la interpretación, que más o menos es lo mismo que la arbitrariedad por ante la Corte Federal. Entonces, la vía para cuestionar esto es el recurso de inaplicabilidad de ley, y lo que dice la Corte, dice, la enumeración del artículo 14 es taxativa, no puede ser extendida a otras sociedades, y aquí volvemos a ese adagio latino que decíamos otra vez, quid dicit de uno nega de altero. Si yo identifico cuáles son las que pueden ser, estoy negando que puedan ser otras formas societarias, y esto primero por la letra de la norma, y segundo que esta interpretación restrictiva se impone por este servicio de utilidad pública que posee la industria farmacéutica. Estas son las palabras que utiliza la Corte de la provincia de Buenos Aires. Y donde dice, es un servicio de utilidad pública, vamos a ver luego que se la califica como un servicio público impropio, pero que en definitiva no es una actividad comercial normal. Y por lo tanto, tiene que mirar esto en aras a la salud pública y no como un mero desarrollo o emprendimiento comercial. El otro argumento que utilizaba Pharmacity era, hay un viejo decreto de Cavallo del año 1991, el llamado decreto de regulación, en donde decía que las farmacias también debían ser desreguladas y que cualquiera que quisiera, a título de persona física o persona jurídica, podría haber una farmacia en cualquier parte. Lo que dice la propia Corte de la provincia, dice, miren, esto no es una imposición directa a las provincias debían adherir, y hubo una adhesión por decreto a nivel general que no llevó adelante la reglamentación que tenían que tener rango de ley, como sería la modificación del régimen de las provincias. El régimen legal de las farmacias en las provincias. No podrían, me desconcentré con el llamado, perdón, no podrían aplicarse en forma directa, sino tendrían estas normas que ser objeto de regulación legal. Que la adhesión era un decreto que decía, bueno, me adhiero al espíritu de esta norma, pero voy a ver cómo lo hago después para cada una que necesita una modificación legal. Y el otro punto es un tema central. A ver, estamos hablando de legislación de fondo, 75 inciso 12 o 67 inciso 11 de la vieja Constitución, permítanme este viejazo. Estamos hablando de los códigos civil, comercial, etcétera, en donde se regulan la capacidad de las personas, o estamos hablando de una cuestión meramente local, meramente provincial, de competencia del derecho administrativo de cada una de las provincias de la República Argentina. ¿Es exclusivamente la regulación del ejercicio profesional o va más allá de eso? Bueno, ya vimos en una gran cantidad de discusiones sobre que esta enunciación, que parece tan clara en abstracto, cuando vamos a compartirla en concreto, a analizarla, no es tan fácil de analizar. Ya lo vimos con el tema de la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de los concesionarios. La responsabilidad de los concesionarios que ejercen la función administrativa y que tradicionalmente se la consideró regulada por el servicio público, en el fallo Estrada dice que es derecho común. Luego en el fallo Barreto, un año después, la Corte dice que la responsabilidad de los agentes públicos es una responsabilidad de derecho público, por lo tanto, del derecho administrativo, y que por lo tanto no puede ir a la competencia originaria de la Corte Nacional. Y aquí estamos ante la misma discusión. Estamos ante una legislación de fondo o una legislación de derecho administrativo. La Corte de la provincia dice, esta es una regulación de derecho administrativo, regulación de cómo se ejercen las profesiones en la provincia de Buenos Aires. Nunca se ha discutido que esto haya sido
una atribución provincial, por lo tanto, tiene esta facultad de regulación. Y aquí, sigamos a ver qué dice la Corte. Dice, corresponde a temas de poder de policía, de salubridad, lo que hablábamos recién, y que no se vulneran los códigos de fondo. Esto es lo que dice la Corte de la provincia de Buenos Aires. No es derecho común, poder de policía a cargo de la provincia. El último argumento es este concepto jurídico de razonabilidad que les pido lo tengan presente. 20 veces lo pregunto en los exámenes, ¿cuál es el concepto jurídico de razonabilidad? ¿Y en qué norma constitucional se funda? Agua me hace. Muchachos, este es un tema recontra grueso. ¿Por qué? Porque es el límite o la llave de entrada o de salida que de una manera discrecional, pueden decir algunos, arbitraria, podemos decir otros, la Corte abre o cierra de acuerdo a lo que le conviene, o lo que quiere o lo que quiere decir en ese momento. Recuerden lo que habíamos charlado sobre el fallo Cava con Ciudad Buenos Aires con Estado Nacional. Cómo dice allí que no le parecía razonable ese ejercicio de la competencia federal para cerrar las escuelas porque no había probado que existiera esta relación entre causa y efecto, o que las medidas que hayan tomado no tuvieran esa relación de proporcionalidad entre los medios empleados y las finalidades perseguidas. Eso, basado en el artículo 28 de la Constitución Nacional, es lo que es el control de razonabilidad. Muchachos, muchaches, esto hay que saberlo. ¿Por qué? Porque, lo reitero, es central a el análisis borderline que hace el Poder Judicial sobre la actuación administrativa. De las cosas arregladas, todos somos cacheros, empezamos a revisar la competencia, empezamos a revisar el procedimiento, empezamos a ver si los otros puntos, a ver si los hechos están o no están, si efectivamente, hablando en términos de artículo 7, si la causa está bien fundada. Ahora bien, es muy diferente esto a lo que se hace en el control de razonabilidad, en donde veo si existe esta adecuación de medios afines y en donde siempre estoy al borde de meterme en la competencia que, para los que queremos que existe una zona de reserva, o que está deferida a la decisión de los poderes, de los otros poderes, y en donde el Poder Judicial no podría meterse. Entonces, esto es lo que dice. Hay un fin público, justifica la medida a adoptar, se adecua el medio utilizado a la obtención de ese bien público y no hay una iniquidad manifiesta. Por lo tanto, dice Avanti, con esta disposición, la salud pública no está adecuadamente protegida si no hay un farmacéutico que se desempeña de manera independiente e individualizada como director técnico. Entonces, este es el criterio. Y para terminar, le puse esta frase de Soria, que como decíamos, no solo es el administrativista de la Corte Provincial, sino es uno de los mejores administrativistas de la Nación, y refuerza un poco los argumentos de la mayoría, en donde dice que este punto del artículo 14, me salió repetido esto, no se pueden alterar la composición societaria sin alterar las condiciones bajo las cuales se comercializan estos bienes tan protegidos por los principios constitucionales y por la propia ley de ejercicio de la farmacia, sobre que lo que se busca aquí es el bien público, la salud pública, y por lo tanto la responsabilidad personal que se pueda siempre vincular a un farmacéutico en particular, a un director técnico de esa farmacia. Ahora bien, como decíamos siempre, es importante tener en estos fallos esenciales, seguir el razonamiento de la mayoría y la minoría. Aquí le voy a proponer otra forma de analizarlo. Que veamos el dictamen de la Procuradora,
que la procuradora Monti también es una profesora de Derecho Administrativo de recontranota, muy buena, es una de las que actualizó y comentó el libro de Comadira, tiene cientos de artículos, cientos no, pero debe tener varias decenas de artículos seguro, da mucha clase, una tipa sumamente aguda y que emitió un dictamen duro también. Y Laura Monti, que tiene un proverbial sentido del humor y una predilección por los dichos camperos, con quien yo tengo muy buena relación, una vez le hice un chiste sobre este dictamen, cuando estábamos entre el dictamen y la sentencia de la Corte, que parece que no le cayó muy bien, porque se enojó con el chiste que le hice sobre este tema, sobre que se había olvidado un poco de sus orígenes provincianos y del federalismo. Porque este es un tema recontrapesado y yo creo que a ella también le debe haber sido difícil dictaminar este tema, a pesar de que después lo charlé seriamente y ella está muy convencida con lo que dijo. ¿Qué dijo Monti? Monti dice que la regulación sobre quién puede ser propietario de cada cosa, eso es una cuestión de capacidad. La capacidad de las personas la rigen la legislación de fondo. Y por lo tanto, esta regulación por la cual la ley provincial regula quién puede ser propietario de una farmacia, avanza sobre la potestad del Congreso de la Nación de dictar la legislación de fondo. Artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Entonces dice, esto es inconstitucional. ¿Por qué? La capacidad de las personas, es decir, quién puede adquirir derechos y obligaciones es una cuestión de derecho de fondo. Por lo tanto, no me importa que sea quién puede ser propietario o no de una farmacia. Si no establece limitaciones la Constitución Nacional ni la legislación de fondo, no puede establecer limitaciones en relación a la titularidad de estos bienes la propia legislación local. Porque, reitero, estamos hablando sobre capacidad de las personas, dice Laura Monti, sobre temas de derecho de fondo, no sobre temas de derecho provincial, de legislación administrativa. Por lo tanto, esta norma, la limitación del artículo de 1106, es inconstitucional. ¿Se imagina el revuelo que causó esto en la provincia de Buenos Aires en general y no solo en el ámbito farmacéutico? ¿Por qué? Porque, bueno, un montón de regulaciones de naturaleza similar que cada cuestión de derecho público provincial se metía con la capacidad de las personas, como esto que digo, la limitación para el ejercicio de nuestra profesión, de la profesión de abogados, que no pueden ser hechas por sociedades comerciales, bueno, caerían todas. Y también si seguimos profundizando, hay cualquier cantidad de leyes que dice, por ejemplo, quién se puede presentar a una licitación, que no se puede presentar una sociedad comandita simple y sí tiene que ser una sociedad anónima, o que se pueden o no se pueden presentar UTES. Hay cualquier cantidad de normas de derecho local vinculadas a las contrataciones administrativas que también invadirían, según la posición de Laura Monti y de su dictamen, este derecho federal, esta legislación de fondo, este derecho común, por decirlo con mayor precisión técnica. Bueno, ¿qué pasó luego? Bueno, este fallo también tiene otras características que lo hacen muy interesante. En las notas de este video le voy a poner otros links a dos videos muy interesantes, sobre todo no obligatorios para rendir la materia, pero sí me parece que es muy interesante para ver cómo funciona nuestra profesión en algunas cosas. Bueno,
Este tema, como tenía tal trascendencia, como decíamos recién, como tenía tal facultad de, no diría invadir, pero sí de cambiar la estructura de las legislaciones provinciales, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todas las provincias, con el avance del dictamen con los temas que se estaban discutiendo, básicamente, se llamó a una audiencia pública. Primero llamó a la intervención de amicus curiae, amigos de la Corte, en donde, recordarán ustedes, hay una regulación por vía de una acordada de la Corte Nacional, en donde se pueden presentar personas que tengan intereses similares o posiciones vinculadas a alguno de los contendores en las partes. Tienen que presentarse, por ejemplo, otros colegios profesionales o entidades académicas y tienen que decir cuál de las dos posiciones apoya. Entonces, se dice, soy amicus curiae por la parte actora o amicus curiae por la parte demandada. Bueno, en los links que le voy a poner a la nota están una referencia a estas presentaciones. Las presentaciones las pueden, si aquellos que estén interesados o cuando se reciban, se les ocurre presentar una presentación de amicus curiae, van a poder ver cómo se presentan, pero también les voy a pasar los links de los videos de otra cuestión que se vincula siempre con cuando la Corte abre el debate a los amicus curiae, que es la de llamar audiencias, a las llamadas audiencias públicas. En las audiencias públicas, los amicus curiae que la Corte selecciona, en donde selecciona los mejores briefing, diría los yanquis, las mejores presentaciones jurídicas, y también los intereses más directamente afectados, más afectados de manera indirecta, porque también los efectos, claramente un fallo de la Corte se dicta para el caso concreto, pero tiene efectos expansivos para cuestiones similares, y esto no lo puede negar. Bueno, en vista de los intereses o de la capacidad técnica de quien se presenta, tienen la posibilidad de participar en esta audiencia pública. Entonces, primero pasan los amicus curiae, es el primer video que van a ver en el link al pie de este video, en donde también lo van a poder conocer a personalidades destacadas, lo van a poder conocer a Bianchi, el autor de ese maravilloso artículo que yo le di en alguna oportunidad, que es el de Administración Pública y la figura esa de los planetas concéntricos, el comentario al fallo Petroquímica Bahía Blanca. Administración Pública en Función Administrativa, creo que se llama el fallo. Y lo van a poder ver. La verdad que lo respeto muchísimo y tiene esta facilidad de ser claro, preciso, concreto, y uno tiene un tiempo muy acotado en el cual tiene que contar la historia de la humanidad. Entonces, en 10 minutos el tipo es preciso, concreto y dice cuál es la posición. Y se van intercalando entre los que apoyan al actor y que apoyan a la demandada en la primera audiencia. También, y esto hay que decirlo, hay muchos de los que se presentan, por ejemplo, que son figuras destacadas del derecho constitucional, a los cuales una de las partes les paga para que se presenten. Y tienen no es que se presentan de manera absolutamente desinteresada, sino que tratan de que apoyen su posición. Y van a haber otras figuras del derecho constitucional argentino que debaten allí en la primera audiencia. En la segunda, se restringe este diálogo a las partes. Las partes aquí son el doctor Bouzat, el hermano de nuestro ex decano de nuestra facultad. Bouzat también es bahiense. El padre de Bouzat fue ministro de la Corte de Provincia, son toda gente muy destacada intelectualmente en el campo de nuestra profesión. Bouzat era socio del estudio con Rosenkrantz. Por eso Rosenkrantz no va a votar aquí. Tampoco vota aquí, a pesar de que participa en la audiencia, Maqueda. ¿Por qué? Porque, bueno, hay alguna de sus colaboradoras también había trabajado para Pharmacity. Entonces, en definitiva, y esto, bueno, allí van a ver, vamos a ver cómo se desarrolla la audiencia, en donde Hayton, que
nada, recontravalorizo el tema de lo que dice la Corte, que a los 75 años o se tienen que jubilar o tienen que pedir un nuevo aval del Congreso. Recordarán ustedes que Elena Hayton pidió que se declarara la inconstitucionalidad de esa norma restrictiva. En primera instancia declaró la inconstitucionalidad y el gobierno anterior no apeló esa decisión, y Hayton sigue allí, digamos. Entonces, bueno, es un punto interesante este de lo que dice la Constitución, y la van a ver a Hayton, que no está en su mejor momento claramente para presidir la Corte. Está Hayton, Maqueda y Lorenzetti, preguntando. La verdad que es áspero el momento, no es tan duro quizá, ni tiene el mismo estilo que la Corte norteamericana. En la Corte norteamericana, después le voy a dejar también en los links cómo se desarrollan las audiencias, en una película muy, muy interesante, que tiene sexo, droga y derecho, que se llama Larry Flint, que se llamaba en inglés, o The People vs. Larry Flint. Larry Flint se llamaba en la Argentina, y en su proyección original de Estados Unidos se llamaba People vs. Larry Flint, en donde al final hay una... Larry Flint era un pornógrafo y que había sacado una caricatura muy, muy dura en contra de un pastor protestante, y lo demandan civilmente, como en el caso de Pando, que yo también escribí alguna cosita de eso, se lo voy a dejar también en el link, en donde se discutía si la libertad de expresión amparaba cuestiones hasta de mal gusto, porque se decía que se había acostado con su madre, digamos. Claramente era una figura caricaturesca, pero este pastor protestante decía que lo ofendía y por lo tanto reclamaba indemnización civil. Bueno, y la Corte norteamericana dice que no. Pero lo interesante en esta película es que reproduce centavo por centavo, segundo por segundo, palabra por palabra, ese debate que se da en la Corte norteamericana, y se lo voy a poner también para que lo cotejen con cómo es el sistema en nuestra Corte. Entonces, van esos dos videos, y como les decía, este fallo, los dos se falla con jueces. Quedaron dos jueces hábiles, Lorenzetti y Hayton, y se completa con el juez Irursun como conjuez, que tiene un voto individual, y se completa con otra jueza que vota en contra, o sea, hacen mayoría por 3-1. Por lo tanto, en vez de elegir el voto de esta jueza o el voto de Irursun, elijo el razonamiento de Laura Monti, porque es una profesora de Derecho Administrativo, y como decíamos, una profesora de Derecho Administrativo muy prestigiosa. Así que vayamos a analizar los votos ahora. El voto mayoritario. Hayton y Lorenzetti dice que, primer pauta de interpretación, que ya todos sabemos, el poder originario reside en las provincias, el poder nacional es delegado y finito, es definido, es expreso. Entonces, todo lo que no está dado es finito. Otra cosa, para que vean el video de los amicus curiae, hace prácticamente una clase, otro constitucionalista de nota muy importante, que se llama Gil Domínguez, hace también como un desgrane de cuáles son las competencias, es prácticamente una clase de derecho administrativo y derecho constitucional, sobre todo los tres tipos de legislaciones que emite el Congreso. Muy interesante eso y muy útil a ustedes para los exámenes. O sea que previas ahora noche se pueden poner a mirar todo el video completo de 2 horas, creo. No se asusten, porque al principio hay como una parte que está mal puesta o mal editada, pero bueno, las 2 horitas de cada uno de los videos, un sábado a la noche y otro sábado a la noche, se pueden dedicar a vernos con los amigos, que es un programa. Entonces, ¿qué dice la Corte? Es una facultad compartida la regulación del tema sanitario, pero la responsabilidad básica está en las provincias. Y después tiene que decir, a ver, si la legislación nacional y la legislación provincial en materia concurrente, como es la salud pública, pueden ser integradas o son ampliamente incompatibles. A ver,
y este mandato general, que en este fallo reafirma la Corte, que es, por eso me parece muy interesante para cotejarlo con el tema de Cava. Aquí la Corte es recontraclásica. Dice claramente, a ver, no lo dice expresamente con esta palabra, pero dice, la inconstitucionalidad, última ratio del ordenamiento jurídico. Primero tengo que tratar de armonizarlo. Segundo, la razonabilidad es un análisis extremo. Entonces, salvo que sea una burrada descomunal, una inadecuación absoluta entre medios y fines, no me tengo que meter. Esta posición prudente de la Corte, en algún momento, como le dije, yo pensé que el control de razonabilidad debía ser más profundo, ahora no lo creo. 30 años, 25 años después de escrito ese artículo, me arrepiento, digamos, no me parece que la forma de solucionar la arbitrariedad administrativa sea trasladarla a la posibilidad de que haya arbitrariedad judicial, y entre los dos males prefiero que la decisión la tome aquel al que lo votaron y al que lo pueden echar si no les gusta las decisiones que toma, y no al poder con menos legitimidad democrática de los tres que establece la Constitución. Entonces dice, bueno, ¿cómo hacer para armonizar las normas? Y diferencia el derecho a ejercer la profesión de farmacéutico, que otorga el título habilitante, con los requisitos para obtener la habilitación de una farmacia. ¿Y quién establece cuáles son los requisitos para las habilitaciones? La ley local. El derecho administrativo, que es básicamente local. Entonces, ¿quién puede ejercer la actividad profesional con un establecimiento, con una farmacia? Es la provincia. Y aquí no estamos hablando de ámbito de jerarquía normativa. Dice, no es quién, es el artículo 31 de la Constitución, quién está arriba y quién está abajo. No, son dos ámbitos diferentes. ¿Quién puede hacer el ejercicio de la profesión de farmacéutico? Competencia provincial. ¿Cómo hacer para facilitar la comercialización de distribución de documentos a nivel nacional? Es una definición de la nación, pero son ámbitos separados. No altera la decisión atacada y la ley provincial, sobre todo aquel artículo 14, que habla de que no puede las sociedades anónimas ser titulares de una farmacia, no altera la competencia del 75, inciso 12, y no altera lo dispuesto en el Código Civil y Comercial, porque dice, cualquier persona puede hacer y disponer cualquier tipo de actividad dentro de la provincia de Buenos Aires, pero para ejercer la actividad farmacéutica, y en vista que el ejercicio de la venta de remedios tiene características particulares porque se vinculan a la salud, la provincia puede decir dónde y cómo pueden ajustarse esas reglamentaciones. Y pasa luego al otro punto, y esto es una doctrina tradicional de la Corte, doctrina que abandona en Cava, y vamos a ver si la mantiene. No la va a mantener porque no puede hacer ese análisis de constitucionalidad, de razonabilidad en cada uno de los temas técnicos que decida en base a la discrecionalidad administrativa la administración o eventualmente el Congreso. En este caso dice que la reglamentación del Congreso de la Provincia de Buenos Aires, o como se le dice en la jerga, cuando se habla de la Provincia de Buenos Aires se habla de la legislatura provincial, para que lo sepan nomás. Cuando se habla del Congreso de la Nación se dice precisamente el Congreso. Entonces, cuando uno dice legislatura sin aclarar, en general se refiere a la legislatura provincial, y habla del Congreso cuando habla del Congreso Nacional. Y dice, baja toda la biblioteca clásica en cuanto al control de constitucionalidad. Si existe una restricción desproporcionada de las libertades económicas y de expresión comercial de la empresa garantizada en la Constitución, hay una limitación irracional, y dice, miren, acá tenemos un gran derecho, que es el derecho a la salud, relacionado con el derecho a la vida. Entonces, esto está relacionado con la venta de medicamentos. Entonces, entre este gran derecho que tengo que proteger
Y la posibilidad de cómo se expenden de manera más segura los medicamentos, que dice que sea controlado y racionalizado, dice el fallo de la Corte Nacional, me quedo con la regulación. No es una regulación irrazonable. Ojo que esto es lo que está diciendo sigo leyendo, dice, bueno, la influencia que ejerce el titular de la farmacia en la venta de medicamentos es indudable, porque cuando siempre tiene, primero, qué compra, y segundo, a quién le vende. Entonces, son dos decisiones, qué vende y a quién. Son decisiones profesionales, dice la Corte. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo que ver cuáles son los remedios que yo considero mejores, y cuando viene la persona y me pregunta, yo tengo como un deber profesional de asesoramiento, de ser el responsable técnico, de ver qué pasa con las prescripciones que le mandan los médicos. También asesora a consumidores, pero también prepara algunas prescripciones farmacéuticas. Por lo tanto, la presencia de un farmacéutico, concluye la Corte, en la titularidad de una farmacia garantiza la independencia económica y el consecuente libre ejercicio de la profesión. Porque, ¿qué es lo que...? Por eso, reitero, no como obligación, pero sino como para que ustedes empiecen a madurar en su razonamiento jurídico y vean cómo funciona esto en la realidad. ¿Quiere decir esto que uno vaya a ir muy seguido a la Corte Nacional en una audiencia? No. La verdad que no. La mayoría de nosotros nos podemos morir sin ir a tener una audiencia en la Corte. Yo la tuve... no yo personalmente, sino asesoré al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en otro caso muy interesante, sobre todo donde se debatían temas similares sobre federalismo, poder de los municipios, etcétera, etcétera, que se llama Eso contra Municipalidad de Quilmes, en donde se impugnaba la constitucionalidad de una ordenanza municipal que cobraba ingresos brutos, que cobraba la tasa de seguridad y higiene en base a los ingresos brutos a la ESO, a la empresa petrolera, pero son muy poquitas las oportunidades que uno va a tener, y la verdad que el 99,9% de los abogados no tiene la posibilidad de ir a litigar y están en una audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero es muy interesante que vean, primero, el desarrollo intelectual de estos grandes profesores, que por ahí uno no lo ve seguido y no lo vemos desde Bahía tampoco muy seguido. Y segundo, también es interesante para ver este intercambio que se da entre los jueces y las partes. El punto que sale muchas veces allí, en estos debates, y sobre todo en la parte donde están actora y demandada, es que Lorenzetti y Hayton le preguntan a los abogados, una y otra vez, es si Pharmacity tiene determinadas normas para proteger, entre comillas, la independencia técnica. Pharmacity dice, mire, el profesional, nosotros no influenciamos a ver qué cosa hay que comprar en cada farmacia la que está trabajando. Sin embargo, lo que le piden una y otra vez los jueces es que diga a ver si efectivamente hay algunas normas, alguna regulación interna en donde diga que el farmacéutico es libre de decidir qué compra, cuándo y cómo, y qué es lo que le aconseja a las personas que van a comprar en una farmacia. Como decíamos, es un tema que está bien preguntado dentro de este ámbito, y también Bianchi lo destaca con mucha claridad. Digo, Bianchi es un fenómeno en este sentido, así como es claro en el artículo de Administración Pública y Función Administrativa, acá también, digamos. Lo que dice Bianchi es, miren, la verdad es que si yo soy empleado de una sociedad anónima, no tengo independencia, porque si no vendo lo que me dicen que tengo que vender, o qué marcas tengo que privilegiar, o qué combos tengo que dar para que como dentro de una oferta, me rajan. Entonces, no hay independencia técnica posible en esa relación. Y también otra cosa que me interesa porque lo sepan, yo no lo desarrollé en el fallo, pero está también, no lo desarrollé en lo que vemos en el PowerPoint, creí que me había quedado, no me quedó, es el tema de
este decreto de regulación. Bueno, el decreto de regulación lo que dice es, el decreto de regulación es legislación federal y al final dice las provincias tienen que adherir. Entonces, este decreto general de la provincia de Buenos Aires que se dictó allá por el 91-92, adhiriendo a la norma nacional, no implicaba la derogación de las normas concretas que estaban vigentes. No lo podías hacer un decreto. Entonces, el argumento de Pharmacity que estas restricciones, tanto a la titularidad como el otro punto que se discute, ese artículo 3 que dice que hay números clausus, números cerrados o limitados de farmacias, que lo tiene que habilitar el Colegio Farmacéutico y la provincia de Buenos Aires, en base, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, en base a la población, dice que eso restringe la competencia de manera indebida y contraría una norma nacional. Bueno, van a haber otros profesionales, otros profesores de Derecho Constitucional, donde dice que esto es inconstitucional. Es una reglamentación irrazonable y una protección y violación al derecho a la libre competencia, que es un derecho constitucional también, que contra la Constitución Nacional y que es irrazonable. Por eso, reitero, me interesa que lo vean para ver este debate, o si no, mírenlo directamente del fallo. Pero la oportunidad de ver una audiencia de la Corte, nosotros que somos abogados, no debiera ser algo que debemos aprovechar. Como vemos, este es un fallo clásico de la Corte. Clásico, ¿por qué? Primero, porque ve las consecuencias. Cuando ve las consecuencias de que puede tener esto para otras provincias y para otras profesiones, abre a la discusión. Cosa muy sana este sistema de los amicus curiae. Después permite charlarlo en una audiencia pública. Y después, interesante la forma en la cual presiona a los abogados que representan a cada una de las partes. En este caso, como les decía, Bouzat, bahiense, hermano de nuestro Bouzat profesor, y por otro lado, Hernán, alias el Negro Gómez, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires. También un tipo que es profesor de obligaciones, titular en la Universidad Nacional de La Plata, gran funcionario, un tipo con muchísima experiencia, muy buena gente, he tenido oportunidad de interactuar profesionalmente con él muchísimas veces, y bueno, interesante ver cómo se da este juego. Y decía, es un fallo clásico porque tiene en cuenta las consecuencias que podría ser un fallo adverso siguiendo el criterio de Laura Monti, y también se autorrestringe mucho. Y dice, es irrazonable cuando es absolutamente irrazonable. Y utiliza ese criterio clásico de la Corte, en el cual nunca declara irrazonabilidad. Y le doy un ejemplo clásico, siempre que esta es la forma de pensar que tiene la Corte. Utiliza un valor altísimo, en este caso la salud pública o el derecho a la vida, y después dice, bueno, para proteger este derecho yo puedo usar muchas herramientas, y entre ellos, si yo no es irrazonable pensar que tengo que darle un mayor asesoramiento a quien vende los remedios o a quien lo puede hacer un remedio en su farmacia y darle la mayor independencia posible al momento de dirigir una farmacia. Vamos a ver después que también este razonamiento se utilizó en la época de Alfonsín, por ejemplo, en el caso Peralta. Decía, la Argentina estaba al borde de la disolución nacional, por lo tanto, en este contexto de hiperinflación y que nos íbamos a morir todos, sacarle a la gente por 10 años su propiedad, confiscarle los depósitos y meterlo en un bono que se lo voy a devolver en 10 años, no es irrazonable. Y bueno, lógico, a ver, si uno compara esto, es decir, a ver, o nos morimos todos y la Argentina se disuelve, que eso es lo que dice en el fallo Peralta, y sacarle los depósitos a unas personas, bueno, pareciera que mejor que no nos muramos, que no se disuelva la Argentina y que le saquemos los depósitos. Lo que pasa es que si plantea siempre aspiraciones tan altas, cualquier tipo de medida que se tome en el futuro pareciera que cumple ese parámetro de razonabilidad. Aquí, la verdad, que un parámetro de razonabilidad un poquito más estricto tenía que haber sido, bueno, ¿qué pasa en la realidad con las otras sociedades
comerciales que permite el artículo 14 de la Ley de Farmacia de la Provincia de Buenos Aires, y si efectivamente esta posibilidad de que haya problema en el dispendio de medicamentos, en el expendio, perdón, de medicamentos, se pueden dar o no. Pero bueno, como digo, este es un fallo tradicional. Así como Cava con Ciudad de Buenos Aires, no, perdón, Cava con Estado Nacional, no es un fallo tradicional, porque hace un análisis de razonabilidad totalmente infrecuente para lo que hace la Corte. Aquí es totalmente tradicional en cuanto a este tema. Y después, fíjense la discusión que va a estar siempre presente en todos los temas de derecho administrativo. ¿Estamos en presencia de la norma de derecho administrativo? ¿Sí o no? ¿La responsabilidad del Estado es una norma de derecho administrativo? Bueno, Estrada parece decir que no, que ahí cuando hay responsabilidad por parte de los concesionarios de servicios públicos que ejercen la función administrativa es derecho común. Cuando Barreto dice que no, porque se regula por legislación provincial, y recordemos que en materia de servicios públicos hay cualquier cantidad de disposiciones provinciales que regulan temas de responsabilidad, como las expropiaciones, como las servidumbres, y como otro montón de normas derivadas de las contrataciones administrativas, por ejemplo, que hablan de responsabilidad. Y también recordemos este argumento que utiliza Bianchi y que utiliza la misma Corte, esto de la invitación a adherir. Dice, no es legislación de derecho común la que desregula la actividad de las farmacias, no es una actividad de derecho común, porque al final de la norma dice, invítase a las provincias a adherir. Bueno, qué sé yo, la discusión como siempre tenemos, porque dice la norma, dice, invítase a las provincias a adherir en aquello que sea materia de su competencia, y lo que dice Pharmacity, esto no era materia de su competencia. Pero el argumento, y escuchen a Bianchi, dice, y lo dice la misma Corte, dice, hay una invitación a adherir. Pero también es un tema muy fuerte en relación a la responsabilidad del Estado. Hay una ley nacional de responsabilidad del Estado que dice al final, invítase a la provincia a adherir o a dictar su propia norma de responsabilidad del Estado. Entonces, si decimos que la invitan a la provincia a adherir, estamos reconociendo que la responsabilidad del Estado es materia de derecho administrativo y por lo tanto es materia de las legislaturas locales que la deben legislar, y estoy reconociendo que la ley de responsabilidad del Estado se aplica exclusivamente a aquellos ámbitos de actuación del gobierno federal. Entonces, y para concluir, les voy a dejar los dos fallos colgados en la página, perdón, los fallos no, el dictamen de la Procuración, Taura Monti. Les voy a dejar el fallo, léanlo el fallo, este es un fallo esencial, sépanse los caminos procesales y qué dice Procuración, mayoría, y tengan una idea de lo que dice el voto, el por su voto de Irursun y el voto en minoría de la otra jueza cuyo apellido no me acuerdo, que integra la Corte. Y le voy a dejar el primer archivo donde están un link al primer, donde está la primera audiencia, donde hablan los amicus curiae, y le voy a dejar un link a donde se les pregunta a las partes, una audiencia que se realiza al otro día. Y también le voy a dejar un link simplemente para que se diviertan. La película realmente es divertida, está muy buena, que se llama The People vs. Larry Flynt o Larry Flynt, y le voy a dejar la parte de el dictamen, perdón, el dictamen no, el debate en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que está reproducido de una manera muy fiel por esta película. Bueno, muchachos, hasta aquí llegamos con